el 13 y en el 25 nos unimos todos. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todo lo que tenían dolencia, los afligidos, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanos. Todos, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pueden sentarse, hermanos. Preparemos nuestros corazones y escuchemos el mensaje. Dice la palabra del Señor: sígueme, por el hermano Marco Valverde, anciano gobernante de nuestra iglesia. Muy buenas noches, en esta noche cálida, fresca, agradable. Cuando pasan estas noches nos ponemos a pensar si realmente necesitamos aire acondicionado, pero son muy pocas las noches que tenemos este clima. Estamos orando para que el Señor bendiga este proyecto. Es un proyecto que, más que una comodidad, usted se puede dar cuenta que cuando están prendidos los ventiladores, los que estamos en la parte de atrás, el ruido a veces no nos permite escuchar el mensaje. En la alabanza pues es muy obvio que se escucha, podemos cantar, pero son factores externos. Por eso es que esta iglesia se ha propuesto, para uno de los propósitos, escuchar con mejor atención el mensaje, el contar con un clima. Y aparte, es cómodo, ¿verdad? Pero no para que nos vengamos a dormir, sino para que podamos poner atención a la palabra de Dios. Quiero decirles a las personas que nos están visitando y quienes nos están oyendo a través de esta transmisión, que en los caminos de Dios no hay casualidades. Usted esta noche está aquí con un propósito. La gracia y la misericordia de Dios le está sosteniendo. Pero Dios quiere que usted aprenda algo también, y la forma idónea de hacerlo es a través de su palabra. Y quien nos guía en este proceso siempre es el Espíritu Santo, el consejero, y dice su palabra: me voy, pero les dejo el consejero, y éste les traerá convencimiento de sus pecados. Entonces, oremos para que la guía de su Espíritu nos hable en esta noche, para que sea de bendición. Padre, yo solamente puedo hablar, pero tu Espíritu, Señor, es el que deseamos que confirme tu palabra en nuestros corazones. Señor, que lo que podamos escuchar en esta noche no solamente sea conocimiento, sino también sea para transformar nuestras vidas. Y te podamos seguir, porque eso es a lo que tú nos has llamado, seguirte. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Bueno, quienes tienen ahí su palabra, vamos a estar, son pocos versículos, ya hemos dado lectura, pero vamos a ver un poquito acerca del contexto. Prometo no tardar mucho en el contexto, pero quiero que pongan conmigo atención para poder ir comprendiendo. Recordemos, hemos leído aquí algo de historia. Por ejemplo, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, que Juan, ¿por qué estaba preso? Son preguntas que nosotros cuando estudiamos la Biblia debemos de hacernos, porque el contexto nos va orientando el por qué Jesús deja un lugar, se va a otro, por qué motivo Juan estaba preso, ¿qué Juan? Hay un Juan el evangelista y hay un Juan el que bautizaba. Cuando habla de Herodes, habla de una genealogía de varios gobernantes, no solamente de uno. Por eso en los primeros capítulos de Mateo habla que cuando sus padres de Jesucristo se van de Belén era porque huían, porque Herodes quería matar al niño. Pero más adelante en los capítulos de Mateo vemos que hay otro Herodes que encarcela a este Juan y lo decapita. Entonces, pues por fin se murió o es este. Bueno, es que son diferentes, era el hijo de Herodes el Grande. Por eso es que la historia nos va a ayudar a comprender lo que dice la Escritura. No solamente debiéramos de abrir y leer por leer, tenemos que profundizar. Y eso nos va a ayudar mucho para conocer la perspectiva. Y esta historia, inclusive geografía, son herramientas en las cuales se ayuda el estudio de la Escritura para comprender cada día más. Entonces vámonos a los antecedentes históricos. Ahora sí me pueden ayudar con el mapa. Esta lo puede encontrar usted, googlear, es Palestina en los tiempos de Jesucristo. Mire, si alcanzan a distinguir, dice ahí Galilea. Abajito de Galilea está casi donde dice Fenicia. Abajito Galilea, ¿lo alcanzan a ver algunos por ahí? Dice ahí Capernaum, más abajito dice Nazaret, luego más aquí hasta abajo, casi hasta abajo, dice Jerusalén, donde dice Judea, Belén, Decápolis, porque el versículo 25 habla de Decápolis. Entonces, este era el mapa geográfico donde Jesucristo se movía, donde hacía milagros. Al ladito de Galilea, ahora sí puedes hacer un acercamiento a lo que es la provincia de Galilea, ¿alcanzan a verla? Esto se le conoce como el norte de Israel. El norte de Israel es Galilea, aquí donde dice Corazín, Capernaum, Caná, Magdala, Nazaret. Y al ladito donde está Betsaida abajo, ese puntito, ese es el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago. Ahí es donde Jesucristo inicia su ministerio. Ahí es donde la historia nos traslada, imaginémonos, porque está hablando de pescadores. Entonces, si habla de pescadores, significa que estaba cerca de un lugar donde había peces, y es ahí donde está el lago de Galilea, este puntito que ven bajando donde aborda Decápolis Lae, esa línea. Ese es el río Jordán donde Jesucristo fue bautizado. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de sucesos reales, de datos históricos reales, porque Jesucristo es real, por esa sencilla razón. No estamos hablando de ciencia ficción, de películas, de los Avengers, no estamos hablando de ningún cómic. Estamos hablando del hombre que trascendió la historia y la cambió. Tal es el hecho que la trascendió, que la historia se cuenta antes y después de Jesucristo. Entonces, muchísimas gracias, al hacer eso ya nos ayudas bastante. Entonces, se dice que Jesucristo nació en Belén. Todos aquí abajitos nos ubicamos. Si nosotros nos vamos al primer capítulo de Mateo, no vaya usted, pero cuando tenga tiempo puede ir, y nos dice que para que se cumpliese la profecía que decía en Isaías, tenía que haber nacido en Belén. Y tenemos el primer dato geográfico hasta abajito, Belén. No es nuestra hermana, es la ciudad de Belén. Y de ahí viene también otro dato, que es cuando él se bautiza en el capítulo
él huye a Egipto. Un poquito de historia para ver el contexto. Dice que Herodes, al saber que los magos, que los pastores, mejor dicho, venían a ungir a un rey que había nacido, que iba a ser el rey de los judíos, Herodes se turbó. El primer capítulo eso nos dice. Y obviamente que cualquier rey que se sentía desplazado, lo que quería era matar esa amenaza. Y como los pastores no le dieron más ubicación, si recuerdan, capítulo 1 de Mateo y de los evangelios, entonces decide, para que no haya problema y no desacierte, decide matar a todos los niños de cierta edad, para no fallarle. Entonces viene por revelación a José y le dice Dios, vete a Egipto. Y fíjese que cuando vamos narrando todas estas cosas y usted va oyendo, siempre cuando en cada suceso con respecto a Jesucristo, y dice, y se fue a Egipto para que se cumpliese la profecía, el capítulo 2, versículo 15, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Qué Herodes? Herodes el Grande, acuérdese, el papá del gobernante, el primer papá que pretendió matar a Jesucristo, Herodes el Grande. Y estuvo hasta la muerte del rey Herodes, el versículo 15 del capítulo 2 del Evangelio de Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y seguimos en el mismo capítulo 2, nos vamos al versículo 23, y vino y habitó en la ciudad, ya después que murió Herodes, este Herodes que estamos hablando, el grande, dice el versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, ahí está en el mapa, para que se cumpliese lo dicho por el profeta que habría de ser llamado Nazareno. Cada suceso, cada circunstancia, vemos la confirmación de una profecía hecha en el Antiguo Testamento, porque estamos en un libro del Nuevo Testamento después de que Dios dejó de hablar a su pueblo de Israel durante 400 años. Tenemos el último libro de la Escritura del Antiguo Testamento y entramos al Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. ¿Sabe qué libro es? Solamente de vueltas a sus páginas en el Evangelio de Mateo, y tenemos Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento donde hubo un periodo que le llaman los teólogos un periodo de silencio, donde Dios no habló a través de nadie, de ningún profeta, de ningún suceso. ¿Qué tenemos inmediatamente? Tenemos el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, el que estamos leyendo ahorita, donde el Señor comienza a adentrarse en la historia de la humanidad en la persona de Jesucristo, Dios hecho carne. Y el primer suceso que nos relata en el Nuevo Testamento es el nacimiento milagroso ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Su madre, ayúdenme, no ubican, ¿no se acuerdan? Bueno, su madre, Elizabeth, su padre, sacerdote, Zacarías, muy bien, tienen palomita del lado izquierdo, yo creo que así vamos a estar, para que estén dinámicos ustedes. Zacarías, ¿recuerdan cuál fue el milagro? Un milagro asombroso, eran de edad avanzada, pero también estaba profetizado que vendría un precursor de Jesucristo, precisamente Juan el Bautista. Para que todo esto se cumpliera, Dios no se equivoca y los sucesos históricos los fue llevando paso a paso. Tal es el hecho que estamos en la entrada de la historia en el Nuevo Testamento, donde inclusive se nos permite ver en los primeros capítulos de Mateo que Jesucristo es bautizado, ¿verdad?
es bautizado no porque él sea pecador y el bautismo iba a simbolizar un lavamiento de pecados, que eso no simboliza, sino el hecho histórico de que se humaniza con nosotros. ¿Recuerdan? Este Juan el Bautista del que estamos hablando no quería bautizarlo, ¿se acuerdan? ¿Y qué le responde él? Que es necesario que se haga esto para que se haga justicia. Es la irrupción de Dios hecho hombre en la historia para igualarse a nosotros. Un acto de identidad, porque él no tenía pecado. Él no tenía ninguna necesidad de cumplir el bautismo. Entonces, ¿qué vemos más adelante? Que también fue tentado. Jesucristo fue llevado en el Espíritu, dice el capítulo número 4, para ser tentado por el diablo. Y vemos el hecho histórico de que Jesucristo vence la tentación. Y en el libro de Hebreos se nos presenta a Jesucristo como el ejemplo a seguir, porque Él venció la tentación. De tal manera que no solamente el acto de identidad en el bautismo, en los primeros capítulos de Mateo, sino también el reconocimiento de poder que Dios le da al haberle dado el poder para vencer la tentación del cual fue objeto por parte de Satanás. Y estamos en la antesala del inicio del ministerio de Jesucristo, que ya vamos a entrar en materia. Este es el contexto de historia que rodea al llamamiento de los discípulos. Tema de esta noche: síganme. Vemos un Dios hecho carne que fue bautizado para identificarse con la raza humana. Vemos un Dios hecho humano que venció la tentación. Y ahora lo vemos iniciando su ministerio. Y vamos a comenzar ya a través de lo siguiente. Todos diríamos que sería bueno que Jesucristo hubiera iniciado su ministerio en la capital religiosa más importante de ese momento, que era Jerusalén. Sin embargo, no lo hizo. De hecho, la Escritura nos da un poquito de identidad, de saber del porqué, en el versículo 12 de Mateo 4, cuando dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, versículo 13, vino y habitó en Capernaum. El mapa. Habitó en Capernaum, en la región de Zabulón y Neftalí. Ojo, cuando dice el texto región de Zabulón y Neftalí, se refiere a las tribus. Ya ven, jóvenes, por qué es importante cuando les dejamos tarea de aprenderse las 12 tribus de Israel. A manera de anécdota, por ahí algunos me inventaron algunas, la tribu de quién, de Pablo. Debemos de aprender por esa razón. Esa tierra que dice Mateo es la tierra que se le entregó en el Antiguo Testamento a esta tribu y se les llama la tierra de Galilea. Esa Galilea corresponde a la repartición de esta tierra prometida. ¿Vamos bien? Entonces, tierra de Zabulón y de Neftalí se refiere a las tribus. Eran 12 tribus y estas dos les entregaron esa área. Ahí es donde el Señor inicia su ministerio. En alguna ocasión, cuando prediqué Isaías 9, decía sobre cuando se refería que nunca más o no para siempre iba a vivir esta tierra en obscuridad. ¿Se acuerdan? Si quieren, cuando tengan oportunidad, vayan a Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. ¿Qué otro antecedente histórico tenemos del mapa? Mapa, por favor.
que se le conoce la tierra del norte de Israel, Galilea. De hecho, históricamente, de todas las tribus, 10 tribus estaban en esa área. Y estas 10 tribus fueron las que se alejaron más de Dios. Por eso, cuando nosotros estudiamos la Escritura, nosotros encontramos algunas tribus que se desvinculan del linaje de David. Si me proyectan Mateo 15, 24, usted en su Biblia, acompáñenos por ahí, Mateo 15, 24. Cuando usted vaya en alguna ocasión y lea en esta ocasión que dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se refiere a estas tribus que se encontraban en el mapa, en la parte norte de Israel, tierra de Zabulón y de Neftalí. O sea, lo que quiere decir ahí que específicamente Dios Padre envía específicamente a Jesucristo a esas ovejas perdidas de Israel. Por eso es que encontramos que Jesucristo inicia para que se cumpliese la profecía dicha en Isaías, que la luz que resplandecería sería porque esas tribus 10 eran las que vivían más en obscuridad. Esa es la razón por la cual se refiere en Isaías que no estarían siempre en tinieblas. Y Mateo toma el texto de Isaías y lo ponen en un principio. ¿Vamos bien? Cuando dice en el versículo 15 al 17, tierra de Zabulón, 14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, se refiere en el mapa al norte de Israel, en la periferia de Galilea, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y recibe este apodo Galilea de los gentiles para hacer énfasis que eran gentiles, por la influencia pecadora que tenían por ser un puerto. Era un puerto, de tal manera, por ser un puerto, recibía infinidad de culturas, de religiones. La influencia negativa que se tenía era tan grande que por eso Isaías visualiza el futuro y dice, están en tinieblas. Fue una de las principales provincias que cayó en manos de los asirios cuando vinieron y los gobernaron. Por eso estamos en el inicio para que se cumpliese la profecía dicha por el profeta Isaías. Y termino en el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Qué luz? La del Evangelio. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿quién? Las tribus a las cuales Mateo dice que les envió el Padre, a las ovejas perdidas de Israel, a las 10 que se separaron, se desvincularon completamente del pueblo escogido. A esas me envió mi Padre, a las perdidas. ¿Para qué? Para que luz les resplandezca. Termina el versículo 16 de Mateo 4. 16. Este es el contexto histórico, real, visto. Ahí inicia Jesucristo su ministerio. Entramos en el versículo 18, en el versículo 17, al ministerio que ejerció Jesucristo. ¿Me ayudan a leer todos juntos? Dice, desde entonces, versículo 17, capítulo 4, desde entonces, ¿qué? 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran... Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Comienza nuestro maestro el reclutamiento de aquellos que conjuntamente con él también cambiarían la historia. Todo porque escucharon esa voz. Y vemos cosas interesantes en esta.
La capital de Israel era Jerusalén y tenía sinagogas y tenía rabinos y tenía probablemente gente graduada. Sin embargo, ¿a dónde se dirige Jesucristo para tomar sus primeros discípulos? ¿A dónde? ¿A esa sinagoga? ¿A esos lugares religiosos donde todos era muy probable que eran celosos, como Pablo se refiere a sí mismo, celoso de la ley? ¿A dónde se dirigió? ¿Por dónde comenzó? Buscando simples pescadores. Eso es maravilloso para usted y a mí, que no provenimos ni de una familia religiosa ni económicamente pudiente. No tenemos credenciales, títulos. Se dirige a simples pescadores, pero los encuentra trabajando. Porque dice la Escritura que cuando le preguntaron a Jesucristo, Él afirmó: mi Padre sigue trabajando al día de hoy. Es algo importante que usted tiene que entender. El llamado de sígueme se le hace a aquellos que están, no de ociosos, trabajando. Encontró a estos hombres sencillos, pescadores, como la mayoría de los que estamos aquí, como yo y como usted. De tal manera que usted entienda que lo que Dios y Jesucristo ve no es en usted las habilidades, los títulos, la moral que usted pueda decir y se jacte de tener, porque no depende del que quiere, dice la Escritura, ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Y eso es maravilloso para usted y a mí, porque todos estamos automáticamente calificados desde el momento en que tengamos una cualidad importante que vemos en estos primeros llamados. Y hoy la predicó en la mañana el pastor Neri. ¿Cuál es? Fuerte. Actitud. Palomita para esta banca, creo que fue de aquí, ¿verdad? Me van ayudando. ¿Qué banca fue? Actitud. Y esto vamos a aterrizarlo a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Cuántas veces el llamado para servir a Dios y cuál es nuestra actitud que tomamos ante tal llamado? Como líderes se les convoca. ¿Qué actitud es la que tú estás tomando? Porque ciertamente estamos en el texto donde Jesucristo llama a gente ordinaria para ser extraordinaria. Porque no podemos dudar que los nombres de estas personas quedaron inscritos en la historia para ser recordados, y algunos ni los nombres, porque ni siquiera tuvieron oportunidad de ser escritos, como la mujer pecadora que rompió el perfume secando con sus cabellos los pies de Jesucristo cuando irrumpió en un lugar donde no debería haber entrado, pero sin embargo la actitud que demostró delante de Jesucristo hizo que de tal manera esta mujer hoy se sigan escribiendo libros y se siga predicando acerca de ella, de una mujer desconocida, pero que su actitud hizo que trascendiera los tiempos. Estos dos hermanos, ¿qué dice la Biblia cuando a veces el pastor o algún líder les hace una invitación? Déjeme pensar, lo voy a platicar con la almohada, ¿verdad? Algunas veces lo hemos dicho, yo confieso que lo he dicho, déjeme pensarlo, y no está mal que usted ponga en oración las cosas, pero si el pretexto que usted dice, déjeme pensarlo y ponerlo en oración, es para evadir un llamado de parte de Dios a seguirlo, estamos mal. ¿Me explico? No estoy descartando el hecho que usted diga voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que yo le sirva en una parte
de su iglesia. Pero si el pretexto es para salir al paso de la invitación que nos hacen para dirigir, hacer algo en la casa del Señor, es porque no tenemos actitud. Y estos dos hombres, Andrés y Pedro, hermanos, su actitud demuestra que verdaderamente su corazón estaba dispuesto. ¿Para qué eran llamados? ¿Para qué eran llamados? Para ser pescadores de hombres, que en otras palabras, en el lenguaje judío, discípulos del Maestro. Mire, para ellos, Andrés y Pedro, que eran judíos, ellos sabían lo que representaba ser discípulos. ¿Sabe qué representaba el ser discípulos, queridos hermanos? Dejarlo todo. Olvidarse de sus planes. Tal vez ellos pudieran haber tenido planes. Imagínate, hermanito, vamos a poner aquí una industria de pescados, estamos en la Riviera, vienen muchos compradores, vamos a comprar 2, 3 botes para pescar y vamos a llamarles tal nombre. Es probable que tuvieran planes, como los planes que usted y yo tenemos hoy. Pero para la cultura judía, cuando un rabí como Jesucristo decía, sígueme, es ven y deja todo. Y todo es todo. Tal es el hecho que muchos discípulos tuvieron muertes peor que Jesucristo. Algunos fueron sumergidos en aceite hirviendo. Algunos fueron cortados, aserrados a la mitad. Otros fueron decapitados. Otros fueron apedreados. Pero todos se fueron con el corazón contento de haber servido al mejor maestro de la historia. Estos dos hermanos sabían perfectamente que el hecho de tomar la decisión de seguir a Jesucristo implicaría negarse. Porque déjeme decirle una cosa es que ellos hubieran asimilado la enseñanza de Jesucristo, que esa la podía hacer cualquiera. No sé si me explico. Los rabinos se dedicaban a enseñar la Torá, lo que se estaba escrito. Pero una cosa era ser alumno y otra cosa es ser discípulo. Discípulo significa que tenemos que entregarnos todo, y no solamente todo a través de lo que aprendemos, sino ser inclusive como ese rabí, transmitiendo a otros ese mismo mensaje para que esos otros también lleguen en algún momento a ser maestros de la ley. Eso era un discípulo. Se convertía en lo que era su maestro. Y eso es la vocación de usted y mía, porque no venimos hoy ni cada domingo a acumular información por información, sino venimos a parecernos al maestro. Si eso no está siendo realidad de nuestras vidas, estamos en un problema, porque no estamos siendo discípulos de Cristo, porque el llamado que Dios a través de su Espíritu Santo en la persona de Cristo hizo, no estamos escuchando. Hay literatura judía con respecto a la cultura judía. Lo que voy a leer no está en la escritura, es cultura, para que usted entienda la importancia que era para el pueblo judío los maestros, los rabí. Dice esto del Talmud: en los escritos judíos hay un refrán que dice: deja que tu casa se convierta en un lugar de reunión para los rabinos. Cúbrete con el polvo de sus pies y bebe con sed sus palabras. El Talmud
talmid es la palabra que significa discípulo, o sea, el discípulo, se sienta a los pies de su rabí para aprender de él todo lo que tiene que impartir y luego pone en práctica y a su vez lo enseña a otros. ¿Sabe de dónde sale el término cristianos? Creo que ya lo escucharon. El término proviene de que estas personas que le llamaban cristianos parecían pequeños cristos del reflejo del Cristo del Nuevo Testamento. ¿Me explico? Eran el reflejo. No solo eran acumuladores de información que está escrita aquí, reflejaban la vida de Cristo. Pregunta, ¿nuestras vidas se están reflejando? Porque somos probablemente alumnos nada más, pero discípulos no. Porque para ser discípulos tenemos que reflejar la vida de este maestro. ¿En dónde? Aquí no, aquí es fácil. ¿Verdad, hermanos? Porque ese es un término cristiano. ¿Cómo nos dirigimos a los demás allá afuera? Aquí todos no rompemos un plato probablemente. Aquí es fácil comportar un carácter cristiano. No quiero decir que todos lo hagan, quiero decir que es fácil, claro. Aquí cuántas veces han escuchado que alguien dijo una grosería. Hasta ahorita no viene a mi mente, pero allá afuera usted las está repitiendo. Porque el llamado de sígame implica una actitud que entendió Andrés y Pedro. Abandonar todo. Tiraron sus redes. Se acabaron los pescadores. El negocio familiar que iban a heredar de sus padres y a sus hijos y a sus hijos de sus hijos de sus hijos, terminó. Poniéndolo un poco en ilustración, aquí tenemos muchos profesionistas que van a heredar los negocios a sus hijos, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Ananías? El negocio continúa en la familia y van haciendo un renombre. Y es bueno, no estoy diciendo que sea malo. Pero lo que quiero decirles es que en esta historia, Andrés y Pedro, los primeros llamados, dijeron, se acabó la historia de los pescadores. Y apenas en su mente, en su actitud, que lo demostraron al pararse y aventar las redes, es más, ni siquiera pensaron a lo mejor venderlas, porque a lo mejor hubiera dicho, bueno, para un dinerito, ¿no? Y las vendemos, las guardamos el dinero, y si fracasa este emprendimiento de ser discípulos de este Cristo, entonces regresamos, tomamos... No, nada, la Escritura no lo dice porque no fue hecho. Porque estaban convencidos, porque tenían una actitud de que era lo mejor que podían hacer y trascendieron en la historia. Aquí están sus nombres, como usted va a estar en el libro de la vida si usted verdaderamente, y yo y todos los que nos encontramos aquí, estamos verdaderamente siendo discípulos de Cristo, porque hemos escuchado el llamado del Maestro, sígueme. Por eso le digo, no está usted aquí por casualidad, porque probablemente usted sea un buen alumno. Venga a sus clases de catecúmenos, vaya a matrimonios, vaya a jóvenes, tomen clases, pero a lo mejor usted no está siendo un discípulo. Y lo digo hasta para mí. Porque la demostración de que somos verdaderos discípulos no se demuestra aquí, hermanos. Se demuestra afuera. Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros patrones, con nuestras novias, esposas. Ahí verdaderamente se ve si somos discípulos. Y si el sígueme fue que tiramos todo. Y no le estoy diciendo que si es taxista deje el taxi, si es negocio de lo abandone. No me malinterprete. Le estoy llevando la Escritura en un hecho histórico y una actitud de hombres que sin estudios entendieron que el ser discípulos era lo más grande que tenían y no iban a dejar pasar esa oportunidad. ¿Me escucha? Y de aquí lo tengo que llevar
a los que sí fueron llamados, pero decidieron no seguir al Señor. ¿Me ayudan con Lucas 9, 59, 62? Aprovecho un paréntesis en lo que usted va a su Biblia, Lucas 9, 59, 62, para reforzar un poco el concepto de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, como ahorita Mateo, estamos estudiando una parte de la historia desde un enfoque. Ahorita nos vamos a Lucas porque hay otro enfoque. Por ejemplo, cuando dice el primer versículo, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, aquí en este momento no se nos dice el por qué. Pero si nos vamos a un evangelio sinóptico, o sea, un evangelio con otro ángulo, nos vamos a encontrar que nos va a dar más historias. Juan el Bautista estaba encarcelado. Y cuando Jesucristo escucha que es encarcelado, es entonces cuando se va a Capernaum. ¿Por qué estaba encarcelado? Pues porque era incómodo al rey Herodes, otro Herodes. Porque le decía: rey Herodes, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano como concubina. ¿Y qué hizo Herodes? Pues si me está haciendo incómodo, lo meto a la cárcel, que ya mejor no vea allá adentro qué es lo que yo hago con su cuñada. ¿Me explico? Pero resulta que en la fiesta del rey Herodes, que cumplía años, la concubina, él le ofrece y le dice: pídeme lo que quieras. Estaba muy guapa. Y le dice: el impedimento para que yo sea reina, o sea, Herodes, es Juan el Bautista. Porque Herodes le hacía caso a Juan el Bautista, la verdad. Si Juan, su amante, no de Juan, del rey Herodes, para poder llegar a ser reina, el impedimento era la boca de Juan el Bautista, pues le dice: tráeme la cabeza de Juan. Y así fue hecho. Van a la cárcel, llaman al preso número 3435, que se llama Juan el Bautista, y le dice: trae tus chivas. Te llama el rey, pero nada más va a ir tu cabeza, no tu cuerpo. Y lo decapitaron. La historia está llena de sucesos que para nosotros hoy, si por la pandemia, y con todo el respeto a todas las personas, si la pandemia, me refiero a los sanos, hace que no vengan, imagínense si ahorita estuvieran decapitándonos. Y lo digo con mucho amor. Tenemos personas que nos están siguiendo a través de la transmisión, que son personas adultas mayores, y respetamos y oramos por ellos y entendemos perfectamente, pero en alguna ocasión en reuniones, en consistorio, decimos: bueno, personas que no están viniendo, pero ya lo vi en tal plaza, ya lo vi en la playa. ¿Qué hacen ahí los ancianos? Pues también tienen derecho de estar en la playa. Lo vi en las ofertas, lo vi en todas partes, pero aquí a la iglesia no vienen. ¿Me explico? Estos sí eran verdaderos creyentes. Porque Juan el Bautista no se contradijo, no dijo: ya mejor me quedo callado, que si es el rey que ande con quien quiera, total. ¿Verdad? No se contradijo. Y lo decapitaron. Bueno, ¿quiénes sí fueron llamados, pero no siguieron? Porque no tenían una actitud. Lucas 9, 59 y 62. Dice: y dijo, si usted lo tiene ahí, y dijo a otro: sígueme. ¿Quién es? Jesucristo. Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Versículo 60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. 62. Y Jesús le dijo:
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fueron llamados, pero pusieron pretextos. Y no están en los 12 discípulos estos dos como ejemplo. Andrés y Pedro sí. Porque al escuchar, actuaron. No midieron el costo como estos. Dame chance. ¿Es lícito lo que pedían? Claro que es lícito. Pero su actitud era la que les impidió formar parte de los 12 discípulos. Y no quiero decir que en este recinto y que nos están siguiendo y sus padres dependan de usted, abandónelos. No, de hecho no. Lo que decía hace ratito, ¿qué hay en tu corazón que estás poniendo de pretexto para no servir? ¿Qué hay? Si es tu trabajo, no te estamos pidiendo que renuncies a tu trabajo, jamás lo haríamos. Pero, por ejemplo, el pastor Neri nos ha dicho, vivía en Chiapas. ¿A quién tuvo que abandonar en Chiapas para predicar el reino de Dios? Todos. Hubiera sido lícito que también dijera, bueno, espero que mueran mis padres, recibo herencia, los cafetales. Ya se lo ganaron sus hermanos porque ya me dijo que ya tienen más hectáreas de cafetales ellos que él. Y lo pongo como ejemplo porque es un siervo de Dios. Pero usted no está abandonando aquí los hijos que me están escuchando. Ustedes no se les está pidiendo que abandonen a sus padres. La pregunta es, jóvenes, ¿de qué manera ustedes están sirviendo al Señor? Te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Te serviré, pero déjame primero que termine la licenciatura. Te serviré, pero déjame que termine un posgrado. Y terminan el posgrado. Te serviré, pero déjame que termine un doctorado. ¿De qué te va a servir todo eso en la vida venidera? Y no es un llamado para gente para volver gente mediocre. Ojo, no es eso. Lo que quiero decir es que hay en tu corazón y en tu actitud que te está impidiendo entregarte para ser un verdadero discípulo del Señor. Porque yo lo he dicho, prepárense, sean profesionistas, ¡adelante! Pero todo eso que estás aprendiendo, ¿de qué manera lo estás poniendo al servicio de Dios? ¿De qué manera? Necesitamos maestros. Ahorita no, ¿verdad? Pero nos faltan maestros. Aquí tenemos el de discipulado, al hermano Mati también. Faltan maestros. Carecemos de muchas cosas, y no económicas, de gente. ¿Cuál es tu actitud que estás tomando? Les dice Jesucristo, cuando ellos piensan que habían abandonado su vida de pescadores, ¿y qué les dice? Van a seguir siendo pescadores. Y ellos dijeron, ya queríamos dejar esto de las redes y los pescados y ahora vamos a seguir siendo pescadores, pero no cualquier tipo de pescadores, pescadores del reino de los cielos. ¿Y por qué dice pescadores de hombres? Por una sencilla razón, porque hay una profecía, ya casi procuro terminar. Jeremías, si usted puede apoyarme o apúntela, es importante porque, vuelvo a decir, no podemos nada más leer por leer, hay historia en todo esto y así encontramos el hilo más fácil, ¿verdad, Vicente? Dice, Jeremías 16, 14, 16, dice, no obstante, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. 15. Sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. 16. He aquí que yo envío, ¿qué? Muchos pescadores, dice Jehová.
De aquí también toma Jesucristo para decir, ahora serán ustedes pescadores. Porque Jesucristo era un rabí, leía. Versículo 14 de Marcos nos dice que era aceptadísima su doctrina, era reconocido. Pero cuando decía que Él era Dios, ahí es donde comenzaba el problema. Ahí es donde decían, ¿qué le pasa a este maestro? Que dice que es Dios, que perdona pecados. Pero Él decía la verdad. Y les dice, venid en pos de mí, versículo 19, capítulo 4 de Mateo. Y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, versículo 20, le siguieron. Y viene el encuentro de otros dos discípulos. Es que la historia es bonita. Y la narrativa, cuando es narrativa, es aún más bonita, porque comenzamos a ver del lago y que es cosas reales, ¿no? Y dice, pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Otro requisito para poder ser discípulo de Cristo. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Usted, dejando a sus padres, tomó el llamado de parte de Dios para seguirle. Y vuelvo a repetir, no es a veces literal que usted, joven, está aquí, tiene que abandonar a sus padres. Pero si el pretexto para no servir a Dios es que porque está al cuidado de sus padres, entonces no es digno de tomar el arado. Porque aquí vemos hombres que no solamente abandonaron sus profesiones, sino que también abandonaron aquello que les vinculaba y había un lazo familiar. Porque a veces la familia nos es un obstáculo. Seamos honestos, no vamos a mentir. A veces la familia es un obstáculo. ¿Quiero decir que los maridos se divorcien? No, de ninguna manera. Hay un principio bíblico que usted tiene que entender con respecto a la voluntad de Dios, que dice que es buena, agradable y perfecta. Y cuando decimos que es perfecta, queremos decir que para cumplir un punto de la voluntad de Dios no tengo que violentar otro punto. O sea, que para servir a Dios no tengo que divorciarme, porque entonces no es la voluntad de Dios. Me estoy explicando. O sea, quiero decir que cuando es la voluntad de Dios, todo es perfecto. Pero si mi pretexto como esposa, esposo, padre e hijo es un pretexto para no ser un discípulo y seguir a Cristo, ahí está el problema, porque los mandamientos no son gravosos. Hermano, los mandamientos que nos dejó el Señor no es nada del otro mundo, no se lo dejó a extraterrestres para que vinieran y cumplieran, se lo dejó a seres humanos, y el ejemplo lo tenemos en Jesucristo, que dice que vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla perfectamente, y fue obediente hasta la muerte. Fue tentado y venció la tentación. Nada que nosotros pudiéramos no hacer hoy en día. Por eso se hizo hombre, para demostrar verdaderamente en carne. Por eso lloró, por eso su espíritu se turbó, para experimentar todas y cada una de las reacciones del ser humano, de usted y mía. Pero dice la Escritura muy claramente, humano, pero no pecó. Y esa es la diferencia entre usted, yo y Jesucristo. No pecó. Les voy a compartir lo que dice el Antiguo Testamento para los que consideran que obedecer al Señor es muy difícil. Deuteronomio 30, 11, 14, si gusta apúntelo. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios,
que andes en sus mandamientos, guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. Versículo 11, perdón, agarré el 14. 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿no es qué? Fuerte, ¿no es? Más fuerte. Ni está lejos, no está en el cielo, o sea, es algo inalcanzable que lo que el Señor nos está pidiendo, nos está mandando a construir una nave. A nosotros que no sabemos ni de matemáticas, no son cosas extraordinarias, no están lejos, su palabra no está lejos. Ama a tu prójimo, no seas idólatra, no mientas, no engañes a tu esposa. 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos los hará oír para que cumplamos? 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros en el mar para que no traiga y no los haga oír? ¿A fin de qué? De que lo cumplamos. No son gravosos ni son difíciles los mandamientos. Entonces, si no son difíciles y gravosos los mandamientos, un ejemplo muy sencillo, levante la mano los padres que son padres, todos, ¿no? ¿Qué acaso lo que le piden a sus hijos que saquen la basura es difícil? ¿Es difícil que laven los platos? ¿Que arreglen su cuarto? ¿Dónde están todos los hijos? Levante la mano los hijos, por favor. Ahí está. Con miedo levantan la mano. ¿Es difícil? Bueno, también fuimos hijos nosotros, así que también no nos... ¿Es difícil cuando le dicen, obedece, respeta a tu padre, saca a pasear al perro, levanta sus desechos? Y sin embargo son rebeldes y no quieren. Y a veces dicen los padres, porque yo también lo he escuchado, no te estoy pidiendo que construyas una muralla, solo es algo simple, arregla tu cuarto, ¿verdad? Se está riendo la hermana Magda. ¿Es verdad? Entonces, ¿dónde está el problema? En el corazón. Ya me estoy comiendo tiempo, perdón. En el corazón de usted y mío, porque los mandamientos, su palabra dice, no son difíciles. Dios primero tiene que hacer una obra sobrenatural en su corazón, maravillosa. Usted está escuchando el Evangelio, pero cuando usted crea que lo que yo digo es cierto, es en el momento en el que Dios está obrando en su corazón. Porque usted puede decir todo eso que dice el hermano, tiene razón, pero nos ha dicho toda la vida en los pastores. Pero en el momento que comienza a tener sentido en su vida es cuando usted comienza a aplicarlo. Entonces usted ya deja de ser un alumno y comienza a ser un ¿qué? Discípulo. Porque está aplicando lo que usted ve, no en su padre, porque hay padres que somos imperfectos, sino en el mejor maestro, en el mejor, que es Dios mismo. Me faltan más puntos, pero voy a concluir con el versículo 25 de Mateo. Desde el 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y siguió mucha gente por Galilea, Decápolis,
¿se acuerdan? Lo pusimos en el mapa. Desde ahí caminaban para buscar, porque fue famoso. De Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, Decápolis, ahí está lo que dice la Escritura. Mire, hermanos, el verdadero ministerio de Jesucristo fue la exposición del Evangelio. Los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo fueron señales para mostrar que Él tenía poder. Señales, no cruzadas de milagros. ¿Me están entendiendo algunos? El verdadero ministerio de nuestro Señor y Salvador fue la exposición del reino de Dios, que es las buenas noticias. Los milagros fueron señales que Él usó para demostrar que tenía poder sobre la enfermedad, la muerte y los demonios. No me gustaría verlo a usted en cruzadas de milagros. Se lo digo de corazón. Porque sí hace milagros. Soy testigo. Sanó a mi madre de cáncer después de 4 cirugías. Y ahí está, sin quimioterapia. Pero el verdadero ministerio de Dios, de Jesucristo, fue predicar y exponer la palabra de Dios. El reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse y crean en Él. Eso es el mensaje, eso es lo que esta iglesia seguirá predicando y lo seguirá haciendo hasta el último momento, así sea la última pandemia que nos toque vivir, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de salvación. Si usted viene por un milagro, oremos por ese milagro, pero usted tiene que creer y ser un discípulo de Cristo. Y si Dios tiene misericordia, aleluya. No es casualidad que usted esté aquí. Hace algunos años yo sufrí un ataque, 3 personas afuera de mi casa. Tiempo antes yo le dije al Señor, yo tuve un encuentro con el Señor a mis 25 años, pero le había dicho, Señor, yo te seguiré. Y lo dije por decirlo a lo mejor, pero sí lo sentía. Las personas que me atacaron estallaron mi glóbulo ocular. De este ojo no veo. Cuando yo me encontraba en el hospital, sentado en la silla de ruedas, con la bata, en el 510, dando hacia toda la ventana, porque ahí están los consultorios, ves todo. Me habían dicho en ese momento que yo ya había perdido el ojo. Lo único que quedaba era sacar este ojo, esperar que se desinflamara y poner un ojo de vidrio. Y a mis 26, 27 años, para un hombre, para un joven, eso es una situación complicada. Sin embargo, después de esa noticia estaba sentado. Y el Espíritu Santo, porque en verdad fue el Espíritu Santo, me dijo, ¿en verdad me vas a seguir a pesar de esto? Y las mismas fuerzas de mi corazón dijeron, claro que sí, te seguiré a pesar de esto. Usted, yo no sé qué esté viviendo usted ahora, pero si verdaderamente decidió seguir a Cristo, el mismo poder que le llamó de la muerte a la luz admirable es el que le sostendrá para que usted siga siendo un discípulo hasta que Él regrese. Y oremos por eso, Señor. Que el Señor les bendiga en esta noche.